En el año 1957, la dictadura militar llamada Revolución Libertadora llama a elecciones presidenciales. En estas el peronismo se encontraba proscripto. Dichas elecciones se concretaron entre dos fuerzas ambas nacidas de la UCR. La UCR del Pueblo, representada por Balbín, antiperonistas, y la UCR intransigente, representada por Frondizi, quien antes de las elecciones llevaba a cabo un acuerdo con el Perón. El mismo consistía que si ganaba levantaría la proscripción, para lo cual Perón aseguraría el voto peronista. Finalmente triunfó Arturo Frondizi. El nuevo presidente tenía el propósito de que el país se desarrolle de acuerdo al modelo de Estados Unidos y Europa de postguerra y lograra la expansión autosostenida de la industrialización a través de una economía desarrollista. Esto se dificultó porque el desarrollo industrial en Argentina se basa en la industria liviana y está orientada básicamente al consumo, por lo cual para poder sumar valor agregado a los bienes que se importaban se debían importar maquinarias e insumos, lo que generó una crisis en la balanza de pagos, ya que los bienes importados eran mayores a las exportaciones, generándose una crisis. Y con Álvaro Alzogaray como ministro de Economía se recurrió al FMI. El fondo impuso medidas antipopulares como la disminución o congelación de salarios, devaluación de la moneda y desocupación. Todas las medidas generaron un distanciamiento entre el presidente y la clase trabajadora, lo que motivó movilizaciones y protestas laborales, generándose mucha conmoción social. Frente a esto, Frondizi llevó adelante el Plan Conintes, Plan de Conmoción Interna del Estado, que permitía a las Fuerzas Armadas reprimir los disturbios internos. Otra decisión que tomó Frondizi a nivel económico fue desarrollar una política para alcanzar el autoabastecimiento de petróleo, que representaba el 25% de las importaciones, por lo que decidió nacionalizar las reservas de hidrocarburos. Se creó YPF, que fue el agente encargado de la política petrolera. Se estimuló que capitales extranjeros explotaran los yacimientos, pero se llevaban el efectivo y el resultado era para YPF. En el contexto político podemos recordar que Frondizi accede al poder por un acuerdo con el peronismo, que no respeta y que, sumado a las medidas económicas antipopulares y la represión mencionadas anteriormente, pierde el apoyo peronista. Y paralelamente, a nivel internacional, se da la revolución cubana. Estados Unidos exige no incluir a Cuba en toda actividad económica y política. Ante esto, Frondizi decide no respetar el pedido de los Estados Unidos y se reúne con el Che, ante lo que los militares lo obligan a terminar con las relaciones con el comunismo. En 1962, Frondizi, en su último intento por lograr apoyo político, levanta la proscripción del peronismo y llama a elecciones gubernamentales. El peronismo gana la mayoría de las provincias. Luego de esto, Frondizi interviene en todas estas gobernaciones y cambia todo su gabinete, produciéndose luego el golpe de Estado. Con este escenario se produce la presidencia de José María Guido, quien solamente contaba con el apoyo de los militares, quienes lo habían llevado al poder. Guido se comprometió a mantener la proscripción del peronismo, pero a esto le sumó prohibir a los sindicatos mantener cualquier tipo de relación con partidos políticos. En el marco de esta presidencia asume nuevamente Alzogaray como ministro de Economía, produciéndose así una nueva crisis económica, donde se toman medidas
como el aumento de los impuestos. Se posponen pagos a los jubilados y se asumen nuevos créditos externos. Todas estas decisiones debilitan aún más al gobierno. En septiembre del 62 se produce una crisis interna en las Fuerzas Armadas, en la que se pueden identificar dos sectores. Uno que responde a Leonardi, los colorados, quienes querían exterminar el peronismo, y otro a Onganía, los azules, que buscaban el alejamiento de los militares de la política. Finalmente, se termina solucionando el conflicto, nombrando como comandante en jefe del ejército a Onganía. Luego del conflicto, el gobierno decide llamar elecciones y continuar con la proscripción del peronismo. Esto generó protestas en todo el país. En el año 1963 se llama elecciones, en las cuales se impone Ilia con el 25% de los votos. En el marco económico, el gobierno de Ilia aspira a un rol más activo del Estado. Se sanciona la ley de medicamentos, que baja los costos, y anula los contratos petroleros y con el FMI. Esto último generó el descontento de las empresas. La relación con el peronismo desmejora por la intervención que el gobierno realiza en los sindicatos y sobre todo en controlar los fondos de la CGT. Eso genera huelgas que paran el país. Por otro lado, Perón se reúne con Bandor para llevar a cabo el operativo Retorno, el cual falla, y por esto la relación entre estos se enfría. Ya en la distancia, Perón alienta a los sectores del sindicalismo, y Bandor crea la Unión Popular con los neoperonistas. Estas dos se enfrentan en elecciones legislativas en las cuales el peronismo estaba permitido. A partir de esta elección, triunfa la Unión Popular, lo que significó que podía existir un peronismo sin Perón. En paralelo a esto, la relación entre el ejército argentino y el Departamento de Estado norteamericano se hace más estrecha. A partir de esta relación, Onganía se adhiere a la doctrina de seguridad nacional, la cual permitía reprimir cualquier tipo de movimiento ideológico-político contrario al capitalismo. Esto permitía mantener controlada a la oposición bajo el nombre de subversivos. Finalmente, los medios masivos de comunicación formaron una imagen negativa sobre Ilia y una positiva sobre Onganía, como de un hombre fuerte que podía solucionar todos los problemas de la Argentina. Así fue como en 1966 se dio el golpe de Estado llamado Revolución Argentina.